Hola a todos, estamos en Excel y me gustaría explicar algunas cositas ahí que considero que son importantes de que las manejemos para poder decir que ya eh, entendemos la cuestión de las funciones en Excel y también otros temitas más. Entonces me gustaría que ustedes vean este cuadro y que en su computadora hagan un cuadro igual y así lo que yo voy explicando ustedes lo pueden ir practicando y con la práctica ustedes le van a ir entendiendo cómo es que funcionan las cosas. Entonces, por ejemplo, lo primero que quería explicarles es que cuando uno tiene datos que están fuera de un cuadro y ocupa multiplicar por ellos, ahí es donde usamos referencia absoluta, pero no tenemos que caer en el error de creer que a todo hay que ponerle referencia absoluta. Por ejemplo, que si yo voy a hacer estas ganancias menos gastos, entonces le voy a poner referencia absoluta. No, eso no. Es solamente cuando se trabaja con un dato que está fuera del cuadro y que yo quiero que cuando yo arrastre, ese dato no cambie. Un ejemplo es que si yo quiero decir que el impuesto es, no sé, por ejemplo, las ganancias, es un ejemplo, ¿verdad? No tiene tal vez mucho sentido. Que un ejemplo de impuesto sería las ganancias multiplicadas por este impuesto de aquí arriba. Ahí estoy trabajando con un dato que está fuera del cuadro y que cuando yo arrastro probablemente me va a generar un problema. Vea, por ejemplo, al arrastrar acá. ¿Qué pasó? En este es este por este. Muy bien, ahí no hay problema. Pero en este es este, que también está bien, pero ya se pasó a descuento. Y ni hablar en el otro, ¿verdad? Que hizo este, que está bien, pero ya en vez de este ya va por aquí abajo. Y en el siguiente me va a dar error porque va a multiplicar por esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno arrastra, siempre las referencias van cambiando. Ve que pasó de aquí a aquí y luego acá. Eso es normal. Pero si usted quiere que un dato no cambie, como en este caso, que este no cambie para que no agarre para abajo, entonces a ese es al que le pone el símbolo de dólar, que se puede hacer manualmente. Le pone el dólar antes de la B, y si quiere antes del 1. Pero también que se puede hacer con la tecla F4 del teclado, la que está arriba. Ahora dice, alguno me puede decir, profe, es que cuando pongo la F4 lo que me sale es otra cosa. Sí, también. En una computadora portátil, por ejemplo, a veces para poder poner ese F4 hay que presionar una tecla que hay abajo que se llama función. Que esa tecla FN, función, usted la presiona y luego presiona F4 y ahí sí aplica eso. Eso pasa en las portátiles, no pasa en las de escritorio. Entonces, para que lo sepan, la tecla FN la mantiene presionada y una vez a F4. ¿Dónde tengo que estar posicionado para hacer eso? Puede estar al final, puede estar en medio o puede estar al inicio de la letra y igual lo pone. Si sigo presionando F4, en el siguiente se va a quitar para uno, en el siguiente quita para el otro y en el siguiente quita completamente. Entonces, ese pone y también quita. Muy bien. Eso con lo referente a la referencia absoluta. ¿Y qué gracia tiene hacer eso por ahí? ¿Y por qué mejor no digo entonces la ganancia es igual a esto por el 13% de una vez? Bueno, porque al hacerlo por una celda que está afuera, yo de pronto si quiero cambiar y digo, no voy a aplicar el 13, voy a aplicar el 10. Con solo cambiar este 10, automáticamente todos cambian porque todos están multiplicando por la celda y no por el 13. Entonces, esa es la ventaja que tiene estar utilizando una referencia absoluta. Que si, no, entonces no va a ser un 10, va a ser un 5. Perdón, acá. Va a ser un 5. Entonces todo cambia, todo se adapta porque ya en la fórmula está la C. Bueno, aquí recordar que era el 5%, pues si no me da otra cosa. Entonces en el descuento voy a hacerlo así rápidamente. Voy a decir que esas ganancias las voy a multiplicar. Ajá, acá. Voy a multiplicarla por el descuento. Y ahí puedo estar posicionado al final, en medio o al inicio, y le doy la tecla function y el F4 por ser una portátil. Y ahí me da lo que es la referencia absoluta. Vean que en la última sigue siendo el mismo, ¿ven? B2. Eso es lo que hacen los dólares, fijar que la celda no cambie. Muy bien. Entonces el total, así lo voy a hacer rápidamente. Ganancias, le voy a restar los gastos, le voy a sumar el impuesto. Vamos a ver, hacemos aquí el impuesto y le voy a restar el descuento. Ok, me da ese resultado y arrastro. Vea que en este tipo de fórmulas que son en el mismo cuadro con datos que están aquí mismo, no tengo que utilizar nada de eso de referencias absolutas. Eso no lo confundan
que es cuando se multiplica por datos que están fuera. Muy bien, ahora con estos datos yo quería explicarles unas funciones. La función en sí, con sumar sí, contar sí, y la función sí como tal. Entonces, vamos a ver. Primero, la función sumar sí no debe confundirse con la función sí porque son cosas bastante distintas. La palabra sí significa que tiene una condición. En eso sí son parecidas, pero ¿para qué sirven? Son distintas. La función sumar sí, que dice así, sumar.sí, sirve para sumar. Solo sirve para sumar. ¿Ya? ¿Y qué suma? Suma los datos que cumplan cierta condición. Por ejemplo, yo digo, quiero sumar las ganancias. Ok, sumemos las ganancias. Ahí está. Pero ocupa un criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Punto y coma. Espérese porque me salió aquí un mensajito. Algo está ahí. Me está trazando. Ok. Vamos a ver si me deja continuar. Sí. Ok, ¿cuál va a ser el criterio? Yo quiero que me dé solo la suma de las ganancias que sean mayores a 10,000. Ok, entonces pongo entre comillas, ¿sí? El símbolo de mayor. Okay. Mi teclado no tiene el símbolo de mayor. Entonces yo tengo que cambiar mi teclado a inglés para poder. Vamos a ver si me dejan Ustedes, en el caso de ustedes está por aquí, dice EN, está en español, en inglés, y en español ES. Entonces ahí tienen que a veces jugar con el teclado para ese detalle. Yo voy a cambiarlo aquí a ver si con ahí está. Mayor a 10, 1, 2, 3. No cometan el error de poner 10,000 así. Eso no, él no lee puntos, él lee números seguidos. El punto es un formato que uno lo utiliza, pero que no para fórmulas. Entonces ahora vuelvo a tener problemas con el teclado, entonces vuelvo acá y le hago aquí. Muy bien. Ya con esto la función de sumar sí funciona. Me va a sumar los que sean mayores a 10,000. No hay ninguno mayor a 10,000. Mayor a... es que puse 100,000, perdón. Ahí está. Sí hay mayores a 10,000 y él me lo suma y da como resultado 68,000. Eso es una función sumar sí. Solo sirve para sumar los que cumplen cierto criterio. Ahora, es más fácil hacerlo tal vez con la fx acá. Entonces aquí dice sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? El rango desde aquí hasta acá. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que sea mayor. Aquí la ventaja es que no tengo que poner las comillas, sino que él las pone. Si yo lo pongo nada más mayor a tal cosa, y cuando yo le doy a aceptar, o listo en este caso, a usted le sale un poquito distinto, él pone las comillas donde van. Entonces, por eso también nos ganamos un poquito de tiempo. Donde dice el rango de suma, no es necesario en este caso usarlo, porque ¿qué es lo que voy a sumar? De las ganancias. Entonces sería como volver a repetir que es la misma columna la que voy a, o el mismo rango el que voy a sumar. Me da lo mismo así que así. O sea, poner solo el de arriba que poner los dos da lo mismo como resultado. Hay ocasiones en las que sí es necesario poner el de abajo. Ahora le puedo hacer un ejemplo. Bueno, le doy listo, y ya está el resultado. Entonces, un ejemplo donde sí haya que poner, un ejemplo donde una función sumar sí que sí haya que poner los dos obligatoriamente. Vamos a ver. Sumar, punto sí, ok. Voy a sumar las ganancias, voy a sumar las ganancias para aquellos datos donde el gasto sea mayor a 2,000. Entonces, el criterio, ya les voy a corregir, no, perdón, acá, aquí va. Voy a meterme acá para más fácil, para que se ubique más fácil, ok. Voy a empezar por el criterio, creo que siempre es mejor empezar por el criterio. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Aquellos donde el gasto sea mayor a 2,000. Entonces voy a poner, cambiar el teclado, el gasto mayor a 2,000 colones. Listo, muy bien. Ahora, el criterio y el rango, los dos están en negrita y los dos tienen mucho que ver. En la computadora suya, la mía parece que los tres están en negrita, en la de ustedes solo esos dos están en negrita. El rango es donde yo encuentro el criterio. Entonces, si el criterio es aquellos que tengan un gasto mayor a 2,000, el rango es los gastos mayor a 2,000. Estos gastos, no las ganancias. El rango de suma es lo que voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar en caso de que sea mayor a 2,000? Voy a sumar las ganancias. Entonces, en este caso sí tengo que marcar las ganancias acá. Entonces,
el rango y el criterio van de la mano. El criterio es el rango es donde yo encuentro ese criterio. Y el rango de suma es lo que voy a sumar. A veces coincide, como en el ejemplo anterior, que es la misma columna, pero en este caso no es la misma columna. Le doy listo. Igual, me suma aquellos que tengan un gasto mayor, entonces viene y suma acá. Digamos que este lo suma, este lo suma, este lo suma. Y este también, no, este no es mayor a 2000, este no lo suma. Solo sumó este 234, este y este. Ok, eso se llama sumar sí. Entonces, no me lo confundan con la función sí. Ahora vamos, bueno, voy a poner aquí para saber que sumar sí. Sumar puntos sí. Para saber que en estas dos usé sumar puntos sí. Le decía, no me lo confundan con la función sí, que sirve para muchas otras cosas más. Por ejemplo, vamos a empezar con la función, ahí es que el teclado es, ahí acá, ok, sí. Un ejemplo, vamos a decir, si las ganancias son mayores a 10,000, entonces ponga un mensaje que diga ganancias muy buenas, por ejemplo. Entonces usted dice, si las ganancias son mayores, a 10,000, 1, 2, 3, y aquí quiero explicarles lo siguiente. No se me confundan con el hecho de las comillas, porque lo de las comillas era para el criterio acá en sumar sí. Y aquí las comillas son para los resultados, no para las comparaciones. Y también, otra cosa, sí podría ser las comillas en la comparación, pero cuando sea una palabra, pero no números. Cuando hay números no se ponen comillas en la función sí. Entonces, si las ganancias son mayores a 10,000, ¿okay? Si las ganancias son mayores a 10,000, entonces voy a poner una frase que dice buenas ganancias. Esas frases tienen que ir obligatoriamente, estoy como mal de la vista ya. Esas frases tienen que ir obligatoriamente entre comillas. Ok, ¿y qué pasa de lo contrario? Ustedes observen aquí que dice sí, prueba lógica, de lo contrario, valor verdadero de lo contrario. Este punto y coma primero se lee entonces. Si A5 es mayor a 10,000, entonces buenas ganancias. ¿Y qué pasa si no son buenas ganancias? Son malas ganancias. Entonces lo contrario va después del punto y coma, malas ganancias. Y cierro comillas. Y cierro el paréntesis. Todas las funciones sí tienen estos tres pasos. Una pregunta, lo que sucede en caso de que se cumpla y lo que sucede en caso de que no se cumpla. Porque si no ponen nada aquí, entonces cuando no se cumple él va a decir falso. Entonces, malas ganancias. Tiene malas ganancias. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no llegó a 10,000. ¿Ves? Entonces, la función sumar sí es para sumar. La función sí corriente no es precisamente para sumar, es para muchas otras cosas. Pero también podría sumar, sí, también podría sumar. Yo podría decir, si el dato es mayor a 10,000, entonces sume el gasto más el impuesto. Un ejemplo, o sea, no tiene sentido, pero ¿yo podría hacer eso? Sí, yo lo podría hacer. Y entonces sería como una suma dentro de una función sí. Pero no es que sirva solo para eso, sirve para cualquier cosa que usted pueda poner una condición y que tenga que mostrar un resultado. Yo podría decir, entonces, si la ganancia es mayor a 10,000, entonces sume este más este. Y de lo contrario, no haga nada, ponga 0. Digamos. Eso es una función sí. Tiene los tres pasos. Tiene la comparación, tiene lo que pasa en caso verdadero y lo que pasa en caso falso. No tengo que usar comillas porque estoy usando celdas. No tengo que usar comillas porque estoy usando números. Solo en caso de palabras. Ahí le voy a dar enter, a ver qué pasa. ¿Qué me va a dar? 0 porque las ganancias no fueron mayores a 10,000, ¿verdad? ¿Ves? Pero si yo vengo acá y modifico la ganancia con solo un 1 que le meta ahí, ya hace la suma, ¿eh? Ya hace la suma. Eso es una función sí. Siempre va a mantener ese aspecto ahí. Voy a poner una comilla. Cuando uno quiere que la fórmula se quede ahí y no se borre, le pone una comilla. Y la deja ahí. No está funcionando, pero está para verla, ¿verdad? Eso es una función sí. Ahora, entonces, voy a volver a poner la función sí
que había hecho la función sí que había hecho hace rato, para también dejar